Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual aprenderemos sobre los tipos de datos que se manejan en el software estadístico SPSS. Para ello vamos a hacer uso de este conjunto de datos. Es un conjunto de datos o una base de datos hipotética que está conformada por 20 pacientes que ingresaron a un servicio de urgencias, como lo ven ustedes acá, y que para cada uno de estos pacientes se les observó, se les midieron 15 variables. Pues bien, ¿qué es esto de los tipos de datos en un conjunto de datos? Pues vamos a hablar precisamente de esta columna que está acá, tipo de dato, para cada una de las variables que nosotros estamos trabajando. Pero para poder hablar de tipos de datos es conveniente hacer referencia un poco a esta columna que está acá, que son los tipos de variables. Pues bien, los tipos de datos no son otra cosa que las observaciones que están contenidas dentro de las variables. Aquí en este ejemplo que ustedes están viendo o en esta imagen, pues tenemos una foto de esa base de datos que les mencioné hace un momento de los pacientes. ¿Y qué es una variable? Pues bien, cada una de las características que se le mide a todos los individuos. Por ejemplo, esa es la variable fecha, que hace referencia a la fecha de ingreso al servicio de urgencias y se les midió a todos los individuos. Esto que están viendo acá, por ejemplo, la siguiente, esta que estamos viendo acá, el sexo, pues hace referencia al sexo de todos los individuos que ingresaron a este servicio de urgencias y que se le midió a todos los pacientes. Y el triage hace referencia pues a la gravedad con que se clasificó a cada uno de los pacientes que ingresaron a este servicio de urgencias y así sucesivamente. El nombre también es otra variable, el estado civil es otra variable, la condición social. En pocas palabras, cada una de las columnas que encontramos en nuestro conjunto de datos, pues es un tipo de variable. ¿Y qué son los tipos de datos? Que es como el objeto de este video, pues lo que está contenido dentro de cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso, este que estamos viendo acá es un dato o un tipo de dato que hace referencia a la fecha en la cual ingresó este paciente. O esto que estamos viendo acá es otro dato que hace referencia al nombre de un determinado paciente. O esto que estamos viendo acá, este valor 1, hace referencia a que este individuo que estamos viendo acá, Andrea Galindo, es de sexo 1. Es decir, tiene este tipo de sexo. O, por ejemplo, que esta condición social, este individuo es de una condición social 99, que en este caso es que no tiene información, y que este individuo de acá es un individuo que tiene una condición social de tipo 3, que por ejemplo ingresó en esta fecha, esto es otro dato que es Laura Martínez, y así sucesivamente. Entonces, en conclusión, las columnas son las variables que para el caso de SPSS son 3, y cada uno de lo que está dentro de las columnas son los tipos de datos. Pues bien, retornemos nuevamente a nuestro conjunto de datos y vamos a hablar ahora de los tipos de datos que, como les mencioné, dentro de la vista de variables de un conjunto de datos que tenemos, esta vista de variables que ya hemos editado, pues estamos aquí en esta columna que es los tipos de datos, que como les mencioné o les he venido mencionando no es otra cosa que lo que está al interior de cada una de las variables. Y en SPSS los tipos de variables son tres: de escala, nominal u ordinal. Si queremos, y que están en esta columna que se llama medidas. Si queremos saber un poco más sobre los tipos de variables en SPSS, pues aquí en la parte superior derecha les dejo un enlace en el cual tenemos un video en el cual nos hemos concentrado precisamente en esto de los tipos de variables. Pero el objeto del día de hoy es hablar de los tipos de datos, que es aquello que, siendo reiterativos, está contenido o es lo que está al interior de cada una de las variables. En SPSS existen 10 tipos de datos, que son estos que ustedes están viendo allí: numérico, coma, punto, notación científica, fecha, dólar, entre otros. Y vamos a explicar algunos de ellos, los más comunes. Quizás el más común de todos los tipos de datos que nosotros trabajamos en SPSS son los datos de tipo numérico. Entonces, el primer tipo de dato que vamos a mostrar es el dato de tipo numérico. Y aquí tenemos varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la estatura. Entonces, este ejemplo que estamos viendo acá, la estatura de un paciente, que en este caso, para el caso que estamos trabajando acá, la estatura está referida en milímetros. Por alguna razón teníamos que ser muy precisos en este ejemplo y colocamos la estatura de un paciente en milímetros. Si le damos doble clic acá, pues vamos exactamente a donde está la estatura y nos damos cuenta que estamos hablando acá de que este es un dato de tipo numérico.
La estatura es un dato de tipo numérico, como están viendo acá. Pero hay otros ejemplos también de datos de tipo numérico, que no necesariamente hacen referencia a una variable de escala o cuantitativa, sino que, por ejemplo, pueden hacer referencia a una escala categórica o como se llama aquí en SPSS, una variable de tipo nominal. Por ejemplo, como hablábamos hace un momento, el sexo. El sexo en este caso lo hemos clasificado como una variable de tipo nominal o tipo categórico, pero que en su interior la hemos definido que tiene un dato de tipo numérico, es decir, estamos haciendo referencia a una categoría, estamos usando los números, pero los números no tienen un aspecto aritmético, no tienen una característica aritmética o aditiva, de división, o sea, no podemos hacer nada con ellos, simplemente estamos usando los números para decir que si es uno es porque es femenino y si es dos es porque es masculino. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es otro ejemplo, una variable de tipo numérico, en donde tenemos acá que uno es femenino y dos es masculino. Si yo le doy doble clic acá o si le damos doble clic y vamos a la variable, nos damos cuenta que en su interior lo que hay es números. Entonces, pues el tipo de dato numérico no quiere decir otra cosa que al interior de la variable lo que hay es números. Esta es una variable de tipo numérico, esta es otra variable de tipo numérico, esta es otra variable de tipo numérico y así sucesivamente. Entonces, el primer tipo de dato que uno encuentra usualmente, o uno de los más comunes dentro de un conjunto de datos en SPSS, es el tipo de dato numérico. ¿Cuál es el segundo tipo de datos? Son dos, voy a hablar al tiempo de dos de ellos, que son el tipo de dato coma y el tipo de dato punto. ¿Y qué es esto del tipo de dato coma y el tipo de dato punto? Pues bien, siguen siendo variables de tipo numérico, pero resulta, por ejemplo, que en el español o en los países de habla hispana sobre todo, manejamos de manera diferente entre países o a veces dentro de los países la notación con la cual trabajamos los decimales y los separadores de miles. Hay países, por ejemplo, que el separador de miles es una coma y el separador de decimales es un punto y viceversa. Hay otros países o otros lugares en donde el separador de puntos de miles es un punto y el separador de decimales es una coma. Y entonces en esos casos en donde uno tiene que a veces usa estándares diferentes, pues existen estas dos notaciones, la notación coma y la notación punto, que como les digo, o los tipos de datos coma o los tipos de datos punto, que como les menciono, solamente se utilizan cuando uno no tiene ya claro cómo se separan los miles y cómo se separan las comas dentro de un conjunto de datos y que no son otra cosa que en sí un tipo de dato numérico, pero con esas características. Entonces vamos a hablar un poco del tipo de dato coma y del tipo de dato punto. Pues bien, aquí hemos usado dos ejemplos. Tenemos este ejemplo edad, que para propósitos expositivos lo usamos en días, por alguna razón se mencionó, vamos a medir la edad de los pacientes en días desde que se nació, y el peso lo vamos a usar en gramos también de la persona. Y por ejemplo, para el caso de edad tenemos un tipo de dato coma y para el caso de peso tenemos un tipo de dato punto. ¿Y qué significa esto de coma? Que el caso de coma es que el separador de miles es una coma y el separador de decimales es un punto. De hecho, por ejemplo, nos vamos acá, la miramos. Este es un tipo de dato coma. La definimos que era un tipo de dato coma, ¿por qué? Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, esto es 5.931,25 gramos o punto 25 gramos. Acá es un tipo de dato coma porque usamos el separador de miles como una coma y el separador de decimales como un punto. Mientras que el peso es al contrario, es un tipo de dato punto. ¿Y por qué es un tipo de dato punto? De hecho, acá si nos paramos encima sale aquí la etiqueta, la descripción, acá se dan cuenta, ustedes la pueden ver en el tercer renglón, tipo de dato punto. ¿Por qué? Porque esta es una variable que el separador de miles es un punto y el separador de las comas o de los decimales es una coma. Entonces, es esa la diferencia. Cuando hablamos de un tipo de dato coma, es porque el separador de miles es una coma y cuando hablamos de un tipo de datos punto, es porque el separador de miles es un punto. Eso en el caso de que, dependiendo del país o del lugar donde estemos trabajando, se usen diferentes estándares para que lo tengamos, por favor, en cuenta. El siguiente tipo de dato que vamos a trabajar y que se trabaja en SPSS después de haber visto el tipo numérico, el tipo coma, el tipo punto, es el tipo de dato notación científica. ¿Y cuando se usa el tipo de datos notación científica? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, números muy grandes.
Entonces, en los casos en que tengamos números muy grandes, por ejemplo, en este caso aquí tenemos una variable que se llama examen 1 y definimos que era una variable de tipo de notación científica, es decir, colocamos un tipo de dato, dijimos, este es un tipo de dato científico. De hecho, si nos vamos y que hace referencia al resultado en un examen clínico, que a veces usan unos números muy grandes, entonces, para no expresar esos números tan grandes, los expresamos en notación científica. Si nos vamos acá, se dan cuenta acá que tenemos expresados estos datos en notación científica. Pero, por ejemplo, pude haber trabajado esta variable, pudimos haber trabajado esta variable no en notación científica, sino, por ejemplo, en notación numérica pura. Quiero ver los números completos, no quiero verlos en notación científica. Si yo lo doy aquí en numérico, me voy acá y ahora ya estoy viendo esos números que ustedes están viendo acá en esta columna en el examen, que como se pueden dar cuenta pues son números muy extensos y a veces pues uno realmente lo que hace es usar en SPSS esto que les decía de la notación científica. Pues bien, ese es otro tipo de dato cuando uno trabaja con notación científica, como lo están viendo acá, que dice 3.e a la 0.10, que en otras palabras lo que está diciendo es que después del 3 hay un 10 números acá a la derecha realmente, como que es un número muy grande o 10 dígitos a la derecha, entonces es una forma también de representar tipos de datos en SPSS. El siguiente tipo de dato que se maneja o que podemos manejar en SPSS es el tipo de dato fecha y el tipo de dato dólar. Vamos entonces en primer lugar con el tipo de dato fecha. Pues creo que es intuitivo, como su nombre lo indica, hace referencia a la fecha en la cual, o cuando se manejan fechas. En este caso, por ejemplo, este hace referencia a la fecha en la que se ingresó en este servicio hospitalario. Y aquí estamos diciendo, por ejemplo, que este paciente ingresó el 12 de diciembre del 2022, que este ingresó el 13 de diciembre y que, por ejemplo, este ingresó el 15 de diciembre. Si yo le doy doble clic acá y me voy acá a este que es tipo de dato fecha, le doy clic acá. Cuando uno trabaja el tipo de dato fecha, aparecen estas formas de configurar las fechas. Yo puedo, por ejemplo, decir no, que no me gusta esta forma en que está visualizando está visualizándose acá la fecha, sino que, por ejemplo, voy a usar esta característica en donde digo, quiero que primero esté el mes, que haya un slash, después esté el día y después esté el año. Entonces sigo trabajando dentro de un tipo de dato fecha, pero con una forma de presentar o una configuración diferente de la fecha. Si lo voy a aceptar acá, y me voy acá, fíjense que ahora ya no tenemos ese que decía 12 de diciembre de 2022, sino que ahora tenemos el mes 12, el día 12 del año 22. Es decir, sigue siendo un tipo de dato fecha, pero hemos cambiado la forma de configurar o de presentar la fecha y que para el caso de los tipos de datos fecha pues existen bastantes opciones como ustedes pueden ver aquí en la parte lateral derecha, formas de presentar fechas e incluso de presentar además de fechas, tiempos dentro de fechas que pues para propósitos de este ejemplo pues no lo tuvimos en cuenta. El siguiente tipo de dato que les mencioné es el tipo de dato dólar, que hace referencia a cuando estamos trabajando con variables que representan valores financieros o pesos en muchos casos de los países de habla hispana. El símbolo de dato pues, de tipo dólar no es otra cosa que colocarle acá a cada uno. Por ejemplo, en este caso tenemos una variable que es la variable ingreso, que hace referencia al ingreso económico de cada uno de los pacientes y que decidimos que era un dato de tipo dólar o un dato de tipo financiero. Entonces, si nos vamos acá, pues lo que hace es que nos lo representa ahora con el símbolo peso, con el símbolo dólar, cada uno de estos valores. Pero, al igual, por ejemplo, que otros casos pudimos haber trabajado esto como un dato directamente de tipo numérico, es decir, no quiero verlo como un tipo dólar, y nos vamos acá y pues tendríamos que entender que esto hace referencia al ingreso, que hace referencia, por ejemplo, acá, el tipo de dato ingreso acá, perdón, este acá, pues ya los valores acá, que estos 2.500 de ingreso, que este es 12.000 de ingreso, pero si estamos hablando de dinero, por ejemplo, pareciera que resulta conveniente decirle que, por ejemplo, este es un tipo de dato dólar y que entonces pues vamos a usarlo como un tipo de dato financiero para que se nos visualice como ustedes lo están viendo, como todos lo estamos viendo aquí en esta parte. El siguiente tipo de dato que vamos a presentar y finalmente el último que se trabajará o que trabajaremos en este video, no vamos a hablar de monedas personalizadas, que es en aquellos casos en que se usen caracteres especiales para alguna moneda, como por ejemplo el yen o como por ejemplo la libra esterlina.
pues ya toca empezar a configurar ese tipo de moneda, pero siento que con el tipo de datos dólar en general se puede trabajar mucho. Por último, y quizás uno de los tipos de datos más comunes que se trabajan dentro de las variables de SPSS es el tipo de dato cadena o tipo de dato carácter. ¿Y qué es el tipo de dato cadena o carácter? Pues busquemos acá un tipo de dato, por ejemplo, cadena. Entonces, y es este que está acá, el nombre. ¿Y qué es una cadena? Pues precisamente, o un carácter hace referencia a cuando el dato que estamos trabajando, lo que contiene dentro de él son textos, palabras, letras. Entonces, el tipo de dato cadena hace referencia precisamente a variables que contienen letras, como por ejemplo el nombre de los pacientes. Pues el nombre de cada uno de ellos está conformado por letras y es un tipo de dato, en este caso es un tipo de dato cadena, aquí se conoce como cadena, como lo están viendo, o por ejemplo, otro ejemplo acá, si me paso acá al final, es el diagnóstico que se le dio a cada uno de los pacientes. Cada uno de los médicos digita el diagnóstico y ese diagnóstico pues lo que contiene es palabras, letras. Entonces en este caso este es otro ejemplo del tipo de dato cadena. Pues bien, eso es más o menos lo que les queríamos contar sobre los tipos de datos. En resumen, hay dos grandes tipos de datos en mi criterio: los tipos de datos numéricos, que a su vez contienen, en mi criterio, tipos de datos como por ejemplo la coma o el punto, e incluso tipos de datos como dólar o tipos de datos como notación científica, que son formas alternas de representar números. Y el otro tipo de dato que se maneja dentro de las variables de SPSS, pues es el tipo de dato cadena, que en su interior no es otra cosa que variables que en su interior tienen textos, como por ejemplo el nombre o el diagnóstico en este conjunto de datos. Pues bien, sobre eso era lo que le queríamos hablar. Muchas gracias por su audiencia y pues bueno, nos veremos en siguientes videos.